Bienvenidos al estudio R Cosmos, donde nos acompaña nuevamente Nicolás Decaux. Hola Xavier. Hoy vamos a hablar sobre las exportaciones de armas. Francia es genial en este campo. Francia es fuerte y podría ser aún mucho mejor. Sí, entonces, bueno, los países que compran armas en general necesitan tener una buena razón para comprar armas. Y es un poco como una póliza de seguro. Entonces, para observar un poco el potencial de exportación de Francia en los años venideros, creo que lo primero que hay que intentar entender es por qué la gente se arma, por qué la gente se arma. Y lo que le está sucediendo hoy, la situación geopolítica es conocida, pero creo que si miramos a varios años tal vez no esté mal. Empezar por mirar el riesgo mayor que podría ocurrir y retroceder para ver por qué la gente se va a armar para ese riesgo. Entonces, ¿cuál es el mayor riesgo actualmente con la guerra en Ucrania que está disminuyendo en intensidad? En el momento en que potencialmente hablamos de detenernos, ahí está, esperamos un alto al fuego. El mayor riesgo en el mundo sería una confrontación entre China y Taiwán, y luego Taiwán, ayudada por los Estados Unidos. Allí habría un gran conflicto entre Estados Unidos, la primera potencia mundial, y China, la segunda potencia. Eso se llama guerra mundial, ya hemos experimentado en el pasado lo que resultan ser estas guerras. Ahí está, no tenemos muy buenos recuerdos de ello. Bueno, ahí no estamos en absoluto, digamos, en el centro del conflicto, a diferencia de la última vez, donde estábamos realmente en primera línea, pero considero que sería interesante analizar un escenario plausible de lo que ocurriría. Y bueno, el efecto es que China se está armando de manera bastante rápida con tecnologías muy modernas. Y eso es lo que desequilibra el estado de las fuerzas que existía hasta ahora. Esto explica el aumento de la tensión y las significativas ventas o compras de armas. En todos los países que rodean a China, con los cuales tiene conflictos. Pero no solo eso. Esto también explica por qué Estados Unidos dará un impulso y por qué todos se rearmarán en los próximos años. Entonces, hoy en día, ¿China es capaz o tendría interés en invadir Taiwán? Primero, ¿por qué quieren invadir Taiwán? Es una historia conocida. Pueden hacerlo finalmente, pueden intentar hacerlo en cualquier momento. Debemos tomarlo en serio, especialmente ahora que están desarrollando una marina y fuerza aérea para lograrlo. Creo que hoy es prematuro, porque en realidad necesitan especialmente aviones de quinta generación, y su avión de quinta generación, hoy el J-20, que realizó su primer vuelo en 2011, llegó a las fuerzas en 2017. Según fuentes abiertas, hoy habría alrededor de 300 operativos, pero lo más alarmante es que al parecer planean construir 120 el año entrante, lo que indica un ritmo de construcción extremadamente acelerado. Eso es 10 por mes, el Rafale, intentamos subir a 3 para... ver un poco los ritmos. Y los estadounidenses se enfrentarían al J-20 con el F-35 según los ritmos de producción de Lockheed Martin. Creemos que van a nacer 150 el próximo año, por lo tanto, digamos, 14 por mes. Por lo tanto, eso significa que hoy en casas de quinta generación los estadounidenses tienen aproximadamente 200 F-22, aunque envejeciendo desde que los últimos salieron en 2012, siguen siendo muy buenos aviones. Han producido un poco más de 1000 F-35 y ahora están en 150 por año. Por lo tanto, si nos proyectamos a 2035, habrá 1500 más. En resumen, se estima entre 2500 y 3000 aviones de quinta generación, y enfrente los chinos con 300 actualmente y luego 1200, asumiendo que no aumenten. Estamos en ritmo de 1500. Entonces comenzamos a tener algo tangible. En teoría, puedo hacerme abogado. Del diablo. El J-20 busca ser un avión de quinta generación, pero sabemos que no tienen los radares con formas de onda correctas en el radar de barrido electrónico en particular. Sabemos que incluso si muestran un avión de quinta generación no es tan sigiloso y definitivamente no de la misma calidad. El F-35, pero no me gusta. No el F-35. Seguramente es suficiente, pero está claramente por debajo, es más grande, se ve desde un poco más lejos, pero sigue siendo un avión de quinta generación que perdería contra el F-35. Cuando miro simulaciones, he visto bastantes que son simulaciones de código abierto. Hay juegos de guerra como los que la gente juega en DSS, donde probablemente haya errores. Eso está muy bien, ya que no trabajo con ningún dato. Confidencial, yo Trabajo solo con datos de código abierto, pero trato de armar el rompecabezas. Según lo que veo, el F-35 es más sigiloso. Por lo tanto, logra ser detectado en código abierto sus 15 a 20 millas náuticas y allí puede disparar y no será detectado antes de 15 a 20 millas náuticas.
mientras que el J-20, siempre en código abierto, es más bien unas 35 o 40 millas náuticas. Así, el F-35 dispara primero, pero tiene un número limitado de municiones. Si hay una superioridad numérica, por ejemplo, 25 TIE-20 contra 5 F-35, los F-35 serán superados, porque primero disparan, pero luego continúan avanzando, llegan a la zona donde son detectados por infrarrojos, les disparan y son derribados. Entonces, sí, es un poco inferior, pero aún es muy superior a todos los cazadores de cuarta generación, solo... Con los sistemas modernos no es necesario usar radares como los IRC que se usaban en el pasado. El sistema que tiene el Rafale tiene una visibilidad de 40 kilómetros, podemos identificar y enganchar un objetivo para dispararle a 40 kilómetros. Por eso el radar y la furtividad no son las únicas cualidades de un avión. Pero yo, desde donde estoy, lo que veo es que el F-35 tiene claramente una ventaja, pero por otro lado hay un tema de equilibrio de poder y cantidad. Es decir que El doble de Go-20 causará pérdidas absolutamente enormes en el F-35, especialmente porque los estadounidenses no estarían solos en este frente, con aviones en todas partes que requerirían una repatriación urgente. Esa es una buena pregunta porque precisamente a partir de la administración que llega, el pensador estratégico para mí de la nueva administración es Elbridge Colby, ¿no? Quien será subsecretario de Estado de Defensa. Para la política en general va a ser el planificador jefe. Y él tiene una visión que consiste en decir que China es un boxeador de peso pesado, nosotros somos un boxeador de peso pesado, pueden convocarnos para un partido en cualquier momento y en su casa juegan en casa. Por lo tanto, nuestra estrategia debe consistir en recuperar todos nuestros recursos y todos nuestros recursos, incluidos los que están en Europa, para poder ganar este partido. Y de hecho hace un paralelo entre la Segunda Guerra Mundial y esta potencial guerra mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial el teatro principal era Europa, donde no se podía perder, mientras que Japón y el Pacífico eran un teatro secundario. En aquel tiempo pudieron luchar en ambos teatros, pero afirma que hoy, si no podemos luchar en ambos frentes simultáneamente, debemos dar prioridad al principal. El Indo-Pacífico es su principal teatro de operaciones. En caso de enfrentamiento, buscarán todos los medios para resolverlo rápidamente. Todos los medios, incluso los europeos, que puedan serles útiles. Un tanque en Bramble no será útil en Taiwán, pero una batería de Patriot puede serlo. Por lo tanto, los F-35, los efectores, los grandes aviones de reabastecimiento y carga, etcétera. Además, esta pregunta también podría surgir para nosotros. Finalmente me enfoco en los países de Europa Occidental, no en los de Europa del Este que estarán centrados en Rusia. Estoy pensando en Gran Bretaña, Francia, potencialmente un poco en Alemania. También podemos preguntarnos, en caso de un conflicto, ¿qué haríamos? ¿Cuáles serían nuestras opciones? ¿Enviaríamos recursos allí sabiendo que los tenemos disponibles? Pienso en los Rafales, Multi-Role Tanker Transport 400.000, baterías Sante y Aster. Contamos con equipo estratégico que podría ser útil sabiendo... La Fuerza Aérea ha confirmado ejercicios con una veintena de ráfagas de memoria en menos de 2 días hacia Polinesia. Relevo en caso de conflicto en la zona. En el ejercicio Pegaso del verano de 2023 participaron 10 Rafales, 5 Multi-Role Tanker Transport y 4 A400M en un viaje. A diferencia de la Marina, el problema del grupo aeronaval es que si no está en el lugar cuando ocurre un conflicto, llegará demasiado tarde. En realidad habrá una batalla de supremacía aérea sobre Taiwán que duraría unas semanas. Y en realidad hay 3 posibilidades, bueno, 3 opciones. China podría obtener la supremacía aérea sobre Taiwán, lo que llevaría a su conquista. O la Fuerza Aérea y la Marina de Estados Unidos logran la supremacía aérea sobre Taiwán y la isla será salvada. O bien es un poco como en Ucrania, nadie logra tener la supremacía aérea y ahí veremos. Creo que habría más bien una ventaja para los defensores. Entonces es crucial tener la supremacía aérea sobre la isla. Los chinos juegan en casa, ya que están a 180 kilómetros. La Marina de Estados Unidos enfrenta un gran problema. Es que tiene algunas bases. Tiene cadena en Okinawa, que es la base grande, pero es un poco un pararrayos, va a traer el rayo. Los chinos tienen misiles balísticos y de hecho la ventaja de los misiles balísticos es que los van a usar para destruir grandes activos estratégicos. Es decir, aviones en tierra y potencialmente portaaviones y barcos. Tienen una fuerza aérea que está aumentando su ritmo y luego una marina que está aumentando su ritmo a un ritmo frenético. Y todo se hace para poder enfrentarse al ejército estadounidense. Entonces, si volvemos a la pregunta inicial, los estadounidenses deben armarse más. ¿Y todos los países de la zona? Ahí tienes. Los estadounidenses deben armarse más y sobre todo vas a tener una policía, una política estadounidense, especialmente bajo la administración de Trump,
pero creo que lo perseguirán después. De recuperación de recursos, nos van a guardar para ellos todos los recursos que puedan tener. El F-35 es actualmente un programa entre Estados Unidos y aliados. A grandes rasgos, vendieron el 25% de los F-35 a sus aliados, se quedaron con el 75%. Debemos esperar que haya tensiones para que conserven la mayor cantidad de F-35, para poder tener una superioridad numérica en caso de conflicto. Y por lo tanto, eso hace que todos los demás... Bueno, ¿cuáles son las otras opciones? Y de hecho, las otras opciones finalmente son ya sea el Eurofighter o el Rafale en los aviones más modernos. En efecto, la visión estratégica a largo plazo de la escalada en Taiwán dejaría a Europa vulnerable y desprotegida. Uno, porque los estadounidenses se van, pero además ya no quieren proporcionarnos potencialmente las armas que intentamos comprarles. Sí, finalmente, los recursos serán atraídos como un imán atrae el hierro hacia el teatro principal, que sería el Pacífico. Y entonces nosotros, y diría que incluso nosotros, vamos a tener que arbitrar, porque ¿en qué ayudamos a los estadounidenses en ese momento? La pregunta surge. Porque si retomamos un poco las relaciones de poder de las que hablaba, podemos imaginar a los estadounidenses en 2035 que tengan entre 2.500 y 3.000 aviones de quinta generación. La base instalada actual de Rafales es de 300 aviones producidos hasta la fecha. En relación a los ejércitos franceses y otros, lo crucial es la base instalada. Esto se evidenció con la guerra en Ucrania. Podemos negociar con todos los países que los han comprado. Se los compramos de vuelta, les prometemos que les construiremos más. Finalmente, habrá un gran mercado y, por lo tanto, en ese momento probablemente habrá entre 500 y 600 Rafales que habrán sido construidos. Habrá que ver el estado de modernización de cada Rafale, pero no es nada, 500 Rafales. Sí. Mañana iremos a Washington y les diremos que, en caso de conflicto, podemos movilizarnos para apoyarlos. 500 Rafales de la generación 4,5, pero aún así dispara meteoros. No es del todo inútil, ya que, como mencioné, el equilibrio numérico de poder es sumamente importante. No solo están los aviones de combate, sino también los de reabastecimiento. Por ejemplo, la oración está incompleta. Rafale, primer punto debido a Asia. El Rafale es un avión que sí tiene una perspectiva interesante, ya con todos los pedidos que hay hoy, pero que están destinados a seguir creciendo. Mi opinión es que es el avión de elección para los países del segundo telón. Los países del primer telón, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos, los sistemas F-35 americanos estarán en primera línea. A los países del segundo telón, los estadounidenses les dirán que no nos bombardeen. Recursos, ustedes compran otra cosa, fabrican otra cosa. Entonces, Indonesia, Malasia, Filipinas y otros países similares. Todos compran productos diferentes en otros lugares. Existen dos opciones, Eurofighter o Rafale. Creo que la decisión está prácticamente tomada entre ambos, siendo Rafale el que prevalece. Y por lo tanto, debemos esperar que haya pedidos de Rafale. Creo que también podríamos tener pedidos de Rafale en Europa si los manejamos bien. Vender, porque tenemos cosas para vender. Entonces, el Rafale va bien con el F-35. Grecia lo ha hecho bien. Así es. Grecia lo ha comprendido, pero se podría decir que las ráfagas también podrían interesar a Polonia, incluso a Alemania. Hay algo que también podríamos jugar, es la carta nuclear. Es decir, si nos encontramos en una situación donde los estadounidenses están acaparados en el Indo-Pacífico, nosotros debemos mantener a raya a los rusos, por lo que tenemos dos problemas, el de mantenerlos a raya en términos nucleares. Tenemos menos cabezas que hoy, Francia y de Inglaterra, las dos potencias nucleares de la región europea. Digamos, tenemos aproximadamente 600 cabezas nucleares y eso es lo que los rusos tienen en sus submarinos, pero soy más de 6.000 o 5.000 o 6.000. Después es suficiente para afeitar. Ahí tienes. Es suficiente para afeitar, pero en ambos casos Putin cuenta las cuentas, cuando él reflexiona, cuando negocia. Y por lo tanto, todavía tenemos algo excepcional. Es la SMPA, podríamos imaginar compartir la SMPA con los países del este, por ejemplo, con sistemas de doble llave. Y para obtener el Rafale debes pertenecer a la SMPA. Por lo tanto, si compras el Rafale, tú los países bálticos, tú Rumania, tú mañana Ucrania, eventualmente tienes un avión que puede transportar un SMPA. Eso no significa que te lo vamos a dar, pero sí que en un marco de escalada de tensión. Si alguna vez la parte de enfrente no respeta las leyes internacionales en ese momento, tal vez nosotros también empezaremos a no respetarlas. En mi opinión, es diplomáticamente ambicioso. El posible marco en el que podría existir es que actualmente los países están equipados con armas estadounidenses. En Europa, los Países Bajos, Bélgica, Alemania, Italia, Turquía podrían eventualmente, con el Rafale, estar con otro sistema nuclear
Por lo tanto, siempre estaríamos bajo doble llave. Nos compran y financian nuestra capacidad nuclear y nuestros aviones de combate. Y eventualmente, en caso de guerra, todavía es el presidente francés quien tiene la doble llave. Y Eso, creo que es eso. me cuesta imaginar a los alemanes aceptando estar bajo las órdenes de Donald Trump, y menos aún de Macron. ¿Por qué no en el marco de la evolución? Sí, pero ahí podría haber las dos opciones en este caso. Podríamos ofrecer una segunda opción a Alemania y luego una directamente a los países del este. Sabiendo que no soy un especialista en tratados internacionales, sé que es un poco Sensible, muy sensible. Pero en cualquier caso podemos decirles, si tienen ráfagas y si eso va mal, una ráfaga puede disparar una ASMPA después. Si necesitamos construir más ASMPA, porque no tenemos muchos, pero podríamos imaginar construir más, yo creo que si queremos discutir con Rusia deberíamos tener 1000. El problema también es que la SMP en francés no es exactamente lo mismo que un SMP en báltico o polaco, porque Putin sabe que nosotros solo dispararemos la SMP cuando nuestros intereses vitales serán amenazados, y una ofensiva sobre Riga, por ejemplo, están nuestros intereses vitales amenazados. No está muy claro. Esa era toda la situación de Francia en la época de De Gaulle, por eso De Gaulle quería dotar a Francia. Pensaba que los estadounidenses no dispararían a los soviéticos, solo si Francia es invadida. Y entonces creo que podríamos ser un poco astutos. Y en cualquier caso, si quieres tener potencialmente esta opción, tendrías que lanzar el Rafale, vamos. Se espera un aumento significativo en la capacidad y competencia de dos activos estratégicos, los aviones Rafale y los submarinos. Son los submarinos, sí, Francia y nosotros somos fuertes en submarinos clásicos. Ahí ha estado la historia de los submarinos australianos. Yo, cuando miro el expediente, estoy absolutamente convencido de que al final nos van a pedir submarinos nucleares. Es decir, el acuerdo AUKUS, creo que con la administración Trump, no pasará. Entonces, ¿qué pasó? Los australianos, al ver la amenaza china, al ver que la marina china aumentaba, pensaron que necesitaban submarinos para potencialmente interceptar un grupo aeronaval que vendría a bombardear la costa australiana. En ese momento firmaron un contrato con Naval Group para, si mal no recuerdo, 12 submarinos, que en realidad era una modificación del Sovereign, nuestro submarino nuclear. Se modificaban dos aspectos. Se reemplazaba la propulsión nuclear por la clásica y se instalaba el sistema de combate estadounidense en lugar del francés. Llega el año 2021, el gobierno australiano dice, en realidad, los submarinos clásicos no son suficientemente buenos. Lo que realmente necesitamos son nucleares. Y en ese momento hacen este trato a nuestras espaldas con los estadounidenses y los ingleses. Y todo, no está muy claro, pero en cualquier caso, lo que yo entiendo es que los Estados Unidos se comprometieron a proporcionarles submarinos. Virginia, quien es su último nacido. Actualmente, la Marina de los Estados Unidos cuenta con 24 submarinos Virginia en operación, lo cual comenzó en 2011. Hasta hace poco fabricaban 2 al año. El año pasado, 1.3. Hay un problema con el ritmo de producción. Y Colby ya lo ha dicho muy claramente. El problema con este trato en Q es que todo es subterráneo. Virginia, que se da a Australia, un país lejano y de segunda fila respecto a Taiwán, incluso si están en el Pacífico, son menos Virginias. Para la Marina de los Estados Unidos, ellos son activos estratégicos. No quiero darte mis submarinos nucleares y por lo tanto creo que la parte de Virginia no la tendrán. Por lo tanto, queda la segunda parte, que era, si entiendo bien, 7 submarinos para hacer con los ingleses, pero ahí no, estamos totalmente fuera de la ventana. Temporalmente estamos en 2045. Si quieren submarinos nucleares a tiempo para un conflicto, les quedaría entre 2035 y 2045. Tienen dos opciones. Comprar el astuto inglés de 2010, el primero de la serie, donde están entregando el último, o comprar el sufriente. Suponiendo que estemos dispuestos a venderlos, ya que al final es una decisión del presidente de la República. Partamos del principio de que todo el mundo está de acuerdo. Ahí está, pero partamos del principio de que es posible. ¿Cuál es la ventaja del sufrimiento? Uno es que es 10 años más joven y luego 2. Podemos sacarlos más rápido. Los astutos los sacan cada 3 o 4 años, nosotros, los sufrientes cada 2 años. Concluimos la serie al final de la década. En realidad solo necesitaríamos continuar la producción en los próximos años, 2030, 2040, y podemos lanzarles, incluso podemos acelerar el ritmo, podríamos lanzarles uno cada 2 años, eso creo que somos capaces de hacerlo.
Me informan que los submarinos nucleares lanzamisiles llegarán después a razón de uno por año. Bueno, ahí tal vez haya que hacer inversiones, tal vez tengamos que hacer una segunda línea. Me dicen que en Cherburgo no hay espacio, pero tal vez tengamos que imaginar hacerlo en otro lugar que no sea Cherburgo, tal vez tengamos que adaptarnos. En casos de guerra real hallaremos la manera. Sí, y al final lo que podemos ofrecerles es un submarino que está diseñado, que funciona. En mi opinión, debemos decirles que no haremos más cambios y los haremos en Francia. En otras palabras, las negociaciones sobre el último contrato, que incluían transferencia de competencias y otros aspectos, son una fórmula ideal para disparar los costos. En mi opinión, la amenaza es lo suficientemente grave como para que no cambiemos nada. Hacemos copias de carbono y luego realizamos el mantenimiento allí. Eso es todo. También vamos a recordar que fuera de esta zona de Australia, los submarinos franceses. Tenemos, por ejemplo, los Países Bajos que han comprado nosotros. Tenemos a Rumania, muchos países que compran Scorpène, pero también de no nucleares, submarinos. ¿Sufre? Sí, porque Tenemos habilidades y capacidades monopolísticas. Hay otras propuestas en el mundo, pero no son de la misma calidad. Y, por ejemplo, podemos pensar en los misiles de cambio de medio. Solo Francia ofrece para exportación un misil capaz de cambiar de medio desde un submarino. Para golpear un helicóptero o un barco, eso no existe. Entonces, los estadounidenses, obviamente creo, saben cómo hacerlo, pero no lo exportan. Hay cosas que no exportan. Sí, entonces tenemos un cierto número de plataformas estratégicas para proponer a muchos países para nosotros mismos. En mi opinión, hay una última cosa que también deberíamos preparar, son las municiones, porque vimos en Ucrania que una guerra de alta intensidad requiere municiones rápidamente y ahí, si quieres vender tus plataformas, es mejor si tienes grandes cajas de municiones para ofrecer para ir con ellas. Y ahí, en este caso, para mí soy el actor designado para misiles, finalmente Asteres, misiles antiaéreos, Meteoros, Scalps. Los Scalps tendríamos que producir cajas. En mi opinión, Europa debería hacer eso, ya que por el momento no es lo que está sucediendo. Con un presupuesto anual de 10.000 millones, podríamos tener cantidades muy significativas de municiones. Y si mañana hay tensiones o un conflicto en Asia-Pacífico, si tenemos grandes cantidades de municiones, si estamos sentados sobre grandes cantidades de municiones, no es en absoluto el mismo peso diplomático, porque eso significa que realmente podemos cambiar el equilibrio de fuerzas en caso de conflicto. Y luego, de hecho, todo el problema que tuvimos con la artillería en Ucrania, en un conflicto con China, Estados Unidos. Y cuidado, porque este conflicto podría extenderse a Europa más tarde, porque lo que podría pasar es que los chinos ataquen a Taiwán, lo logren o no. El resultado será similar. Entonces, la invasión a Taiwán no solo afectará a los taiwaneses, sino al equilibrio de fuerzas global, dejando a Taiwán arrasado. Pero no hay un escenario donde China es invadida por los Estados Unidos porque es una potencia nuclear, y tampoco hay un escenario donde China va mucho más allá de su región costera. Eso no es posible, no tienen la logística para hacer eso. Luego nos encontramos con un conflicto similar al de Alemania e Inglaterra en 1940, tras la batalla de Inglaterra. ¿Y entonces qué hizo Hitler? Atacó a la Unión Soviética creyendo que la vencería, forzando a Inglaterra a negociar la paz. China podría anunciar que reiniciará la guerra en Europa del Este, apoyando plenamente a Rusia esta vez. Eso no es en absoluto lo que sucede actualmente en Ucrania. Tienen medios, tienen un sistema industrial que es mucho más poderoso, por lo tanto es mucho más amenazante, y ahí debemos mantenerlos a raya. Por lo tanto, necesitamos tener municiones para nosotros y posiblemente también para ayudar a nuestros aliados en el Pacífico, si es posible. Por lo tanto, incluso el conflicto al otro lado del mundo debe imponer un rearme masivo para Europa, por lo tanto, exportación a Europa ya en primera línea para protegernos a nosotros mismos. Bueno, por supuesto que sí, porque en realidad cuando decimos hoy, decimos, bueno, imaginemos que hay un alto al fuego en Ucrania, sabemos que a los rusos no les gusta lo que han obtenido, sabemos que es un conflicto congelado finalmente y por lo tanto puede reanudarse en cualquier momento. Una guerra mundial se caracteriza por generar conflictos en todo el planeta, ya que ocurre a nivel global. El segundo escenario, después del Pacífico, sería Europa. Y en mi opinión, el lugar más sensible son los Países Bajos, porque no hay profundidad estratégica. Por lo tanto, necesitamos los medios para mantener a los rusos a raya, pero ese no es el mayor desafío. Ellos tienen el Sukhoi 35 y el Sukhoi 57, mientras que nosotros tenemos el Rafale, que es ampliamente superior. Pero hay que imaginar al ejército chino, porque todos sus medios terrestres pasan por el Transiberiano, y que, como los norcoreanos en Kursk hoy en día, vienen y atacan a los países bálticos con los rusos. No creo que sea creíble en los próximos años, pero en 10, 15 o 20 años me parece un escenario totalmente posible.
Y ahí es otra historia, especialmente si los estadounidenses no están allí porque tienen todos sus recursos del otro lado. No estamos hablando del Medio Oriente. Medio Oriente, podríamos imaginar. En realidad, los aliados o coalición incluirían a China, Rusia, Corea del Norte e Irán. Podemos imaginar un tercer teatro en el Medio Oriente que pasaría probablemente. Si hubiera un conflicto entre los chinos y los estadounidenses, probablemente tendrías un bloqueo marítimo de China, exactamente como impusimos un bloqueo marítimo a Alemania durante la Primera Guerra Mundial, o las sanciones sobre Rusia. Las sanciones sobre Rusia hoy no imponen un bloqueo marítimo, pero en este caso creo que realmente sería un verdadero bloqueo marítimo. Bueno, ¿qué significa eso? Los chinos hoy en día son muy dependientes en materia prima de sus importaciones de petróleo. Rusia depende en un 70% del petróleo, 80% del mineral de hierro y también de la agroalimentación. Por eso Rusia y China son muy complementarias, porque Rusia puede proporcionar muchas materias primas que China necesita y China tiene la infraestructura industrial que Rusia no tiene. Pero entonces lo que podrían hacer si imponemos un bloqueo es atacar los flujos de suministro de petróleo en el Medio Oriente y allí podrían bloquear el estrecho de Hormuz, atacar los campos petroleros saudíes de Kuwait, de los Emiratos, y casualmente estas personas están comprando Rafales. Es que, ya ven, han entendido bien que hay una amenaza. Finalmente hemos sabido desde hace mucho tiempo que hay una amenaza, pero la amenaza de Irán es serio. Y la amenaza de China que vendría a cerrar, eso sería realmente algo muy grave. En resumen, existe la posibilidad de una tercera zona de conflicto en el Medio Oriente. Por lo tanto, todas las personas en el Océano Índico, incluyendo la India, se ven afectadas. Creo que realmente no hay riesgo de que haya un conflicto serio entre India y China en la frontera sino-India, porque es completamente inútil. Pero por otro lado, si hay un cierre del estrecho de Hormuz o un ataque a los campos petroleros de Oriente Medio, India están en la primera línea. ¿De dónde? Arabia Saudita busca comprar aviones Eurofighter e incluso Rafale, Estos países que están rearmando. India seguramente comprará más de un centenar de Rafales, entre su marina y su fuerza aérea, con programas históricos aún inconclusos. Pero se habla mucho de sistemas muy estratégicos, muy de la crema innata, los multirole tanker transport, etcétera. No se habla mucho de terrestres, por cierto, porque al final puede que no sea donde tengamos los mayores volúmenes de exportación. Tenemos oportunidades en este campo compitiendo con otros países, pienso especialmente en Alemania para los tanques. Para los tanques con Alemania, creo que Alemania se ha establecido como el líder en tanques. Por otro lado, creo que con el César hemos llegado a ritmos de producción bastante importantes. Eso es todo. Considero que los produciremos en masa y en esta situación es completamente factible. Que para el 2035, 2040 haya 1500 Césares en el flanco este. Luego está Jaguar, finalmente todo el rincón del Escorpión, Es lamentable que no hayamos podido probarlo en Ucrania, creo que comercialmente habría sido muy bueno, pero eso existe. No hay mucho que se pueda hacer para salvar a los ucranianos, pero ese es otro debate. Además, la respuesta es no. Pero creo que eso puede ser útil para equipar. Pero para los tanques mismos, ahí creo que ya llegamos a un acuerdo con los alemanes, pero serán los alemanes quienes lideren, como nosotros vamos a ser líderes. Sobre el Rafale, creo que es un Estado, y sobre la artillería, etc. Sí, ok. Entonces, resumo el Rafale. Estamos arrasando, el naval estamos arrasando, y ahí lo tienes, sobre todo los submarinos, porque en realidad hay más competencia, tenemos fragatas muy buenas, las fuerzas de defensa israelí. Buenas, pero creo que podríamos venderlos mejor si tuviéramos existencias de municiones, especialmente de Aster, mucho más que Aster, en fin, el misil naval, etc. Es decir, el país que compra el barco necesita saber que podrá ser abastecido, que tenemos un flujo de municiones para proporcionarle, y eso creo que por ahora es una de las debilidades de nuestro sistema. Entonces, el aumento de poder de MBDA sería un elemento que permitiría aumentar en volumen, porque cuando sabes que hay un stock de municiones casi infinito del que puedes agotar, es muy tentador ir a comprar el barco que dispara esa munición. Es también por eso que la gente compra estadounidense, porque compras el F-35. Sabes que en fuente abierta hay más de 20.000 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile en stock. Por lo tanto, el Advanced Medium Range Air-to-Air Missile es el misil de disparo aéreo de largo alcance. Puedes pensar que el día que lo necesites, si Washington está de acuerdo, te los proporcionarán, aunque pueden agotar su stock. Si no tienes suficientes, hay entre 3.500 y 4.000 meteoritos disponibles, según se dice. No está mal, pero si tuviéramos 15.000 sería mejor. Entonces,
Tenemos bastantes plataformas para promover y sobre todo lo que veo es un riesgo bastante creíble de conflictos en el Indo-Pacífico. Y eso, si volvemos atrás, implica un rearme generalizado. En 10 años no conoceremos ninguna de las plataformas actuales, 36.000. Desarrollar un buen avión de combate, un avión de reabastecimiento o un submarino puede llevar años, incluso décadas. Por lo tanto, es necesario construir en cadena los sistemas existentes hoy en día. Las elecciones que Francia ha hecho durante años de continuar invirtiendo en el desarrollo de tecnologías que permiten decir ahora podemos industrializarlo. La investigación es una ventaja competitiva sobre países como Alemania, que la han descuidado un poco. Pero incluso Inglaterra, porque Inglaterra de hecho tienen una estrategia, especialmente para el F-35, que consistió en decir hacemos una pequeña parte del programa F-35 y así tendremos F-35, pero entonces el día en que los estadounidenses dicen en realidad quiero todo mi F-35 para mí, bueno, vamos a dejarles algunos, pero realmente solo algunos, ya no tienen nada que ofrecer. Sí, la estrategia consistía en decir eat or free, es decir, prescindir de la industria estadounidense. Hoy es un capital enorme y creo que es un capital que hay que monetizar, ¿no? Y para monetizarlo no son solo productos. No es como ir al supermercado y comprar una botella de coca, es realmente hay que llegar con un escenario creíble. Creo que todo el mundo comprende el peligro y las soluciones que podemos aportar y la ventaja de no depender de Washington. No es solo porque no nos gusten los estadounidenses, es porque los estadounidenses, cuando haya un conflicto, mirarán sus propias necesidades y las considerarán prioritarias. Y todo lo demás pasará a segundo plano, y es normal. Y nosotros también, por cierto, haríamos lo mismo en la misma situación de... En resumen, la soberanía debe ser un objetivo prioritario en la agenda de todos los políticos. Además, eso permite vender, así que, incidentalmente, Nicolás, un gran agradecimiento, gracias. Xavier, Incluimos todo para que puedas ver tu información y tu canal de YouTube. Y luego te encontraremos muy pronto para más análisis orientados a la economía. Incluso, aunque nosotros estaríamos mejor con la paz, incluso la eterna. Es mejor tener paz, pero como con cualquier seguro, hay que considerar lo peor para elegir los productos adecuados. La última palabra. Esperamos que les haya gustado y les decimos hasta muy pronto en el estudio Air y Cosmos. Cosmos.